Hoy vamos a analizar el documental Somos lo que comemos, un experimento con gemelos de Netflix, para que si ya lo has visto puedas saber cuáles son las partes más y menos rigurosas, y si no lo has visto pues puedas decidir directamente saltártelo, porque a lo mejor con el análisis de este vídeo ya tienes suficiente. Para ello voy a dividir la crítica en 4 aspectos. Lo primero, mi parecer general sobre el documental. Lo segundo, cómo se ha hecho este experimento. Tercero, profundizaremos sobre cómo era el diseño de la dieta. Y cuarto, he seleccionado los aspectos más interesantes que trata el documental, con sus pros y sus contras. Si tuviera que sintetizar cómo es este documental, yo os diría que es un experimento chapucero, pero que tiene unas píldoras de nutrición interesantes. Cada persona es única y los individuos responden de forma diferente a un mismo alimento. Esto se debe a que lo mejor, lo más salvable, son estos pequeños paréntesis que encontramos en los que se hablan de temas específicos, que hay que reconocer que están bien sintetizados. Son pequeños bloques de entre 6 y 10 minutos que nos encontramos a mitad del documental, y puede que nos cuenten cosas sobre los lácteos, sobre la ganadería, el estado de los mares, cuáles son las tendencias de mercado, la restauración vegana. Todo eso es muy interesante porque además han conseguido explicar todo muy bien en bloques pequeñitos. Ahora, por supuesto, si queréis profundizar, podemos encontrar documentales e información mucho más rigurosa y en profundidad, obviamente, en otras piezas, en otros trabajos. Pero lo que es en sí mismo el experimento y el documental es bastante mejorable. De hecho, la docuserie es una absoluta clavada, 4 capítulos que no hacen falta, y a mí me parece que son más salvables los del medio, el capítulo 2 y el capítulo 3, porque tienen más de estas píldoras, y el de presentación y el final, el 1 y el 4, hacen un poco más de sándwich. En el primero te cuentan cómo va a ser el experimento y en el último te interpretan los resultados, y esto la verdad es que es un poco chapucero. En fin, os cuento cómo era el experimento. Esta es en sí misma la peor parte del documental, porque juega a vestirse de científico, pero en realidad lo hacen un poco show, y la ciencia no funciona así. Nos venden un poco como que experimentar con gemelos es la forma ideal de aislar todas las variables. Creo que es uno de los estudios más destacables de nuestro tiempo, porque conseguir gemelos idénticos y hacerles un seguimiento durante un periodo de tiempo nos da más datos que la mayoría de los estudios. Pero luego hacen una chapuza de diseño, porque empiezan a mezclar un montón de variables, y además me preocupa un poco que quede la sensación en la gente de haciendo esta clase de experimentos es como sabéis o cómo llegáis finalmente a conocer las cosas en ciencia, cuando no es ni mucho menos así. Las dietas, por ejemplo, son muy diferentes. No se trata de una dieta omni y una dieta vegana, sino que tienen un montón de diferencias. El entrenamiento tampoco es homogéneo. A unos los ponen a ganar masa muscular, a otras personas las ponen a perder grasa visceral. En fin, una mezcla que no nos permite sacar conclusiones. Bueno, tiene una parte de medir la excitación sexual de mujeres por una termografía de sus genitales, enseñándole pornografía, que es una absoluta catetada. De hecho, las propias mujeres se quejan en el documental que no es un buen diseño, que les están poniendo vídeos que no les ponen nada. Todo esto, por supuesto, diseñado por un hombre. Vaya, hombres diseñando excitación sexual en mujeres, y no sale bien. No lo esperábamos. Al fin y al cabo es un experimento que se hace en 4 semanas con una dieta que está indicada directamente, que hay una entrega a domicilio en tuppers y otras 4 semanas posteriores en las que te cocinas más o menos lo que te gusta, y los aspectos de microbiota, telómeros, neurológicos apenas da tiempo a que puedan desarrollarse. Al menos me quedo con la parte positiva de que sí que miden muchas variables y que se han centrado mucho en comunicarle al espectador esta necesidad de que hay que medir antes, de que hay que medir durante y también al final. Dentro de un poco de acercamiento del método científico, aquí pues al menos eso es salvable. Vamos a analizar la dieta. Si tú quieres comparar una dieta convencional frente a una dieta vegana, lo que tienes que hacer es que sean lo más parecidas posibles. Aquí es cierto que el documental hace un intento teórico de que sean parecidas. Te dicen, vamos a intentar que las dos sean healthy. El problema es que acaban diseñando dietas
que no solo se diferencian en omni y en vegana, se diferencian en muchas cosas. Tienen diferente cantidad de calorías, diferente calidad de macronutrientes, la proteína no tiene nada que ver. Entonces, al final, ¿a qué le atribuyes tú los resultados? ¿A que era una dieta vegana o a que tenía más cantidad de fibra, a que tenía más cantidad de legumbres, a que los otros estaban comiendo más carne, a que yo estaba tomando menos calorías y por eso he adelgazado? En fin, es un pitote absoluto que está muy mal diseñado. Esto lo podrían haber hecho mucho mejor, sobre todo si tienes en cuenta que hay una parte del documental en la que estás entregando tuppers a los participantes, puesto que puedes controlar todo lo que comen. ¿Por qué no haces una dieta que sea directamente especular de la otra y solo cambias la proteína? A una gente le das una ensalada con atún y a la otra ensalada con garbanzos, o a uno les das pasta con carne picada y a los otros les das pasta con soja texturizada. Eso podría haber sido un diseño hiper interesante, pero en lugar de ello han dado dietas muy diferentes y que por lo tanto no nos van a permitir sacar conclusiones muy precisas. Luego, además, en la fase en la que cada persona se tiene que cocinar lo que le apetezca, esas diferencias las tienes todavía mayor. De hecho, esto habría podido ser útil un poco para cómo nos comportamos socialmente. Imagínate que hubiéramos llegado a la conclusión de que mientras te dan tuppers, te puedes adherir a ese tipo de dieta, pero que cuando ya entras en modo cocina, ahí pierdes adherencia o ya te da más pereza cocinar y entonces baja tu calidad de la dieta. Eso podrían haber sido conclusiones interesantes, pero es que no lo miden en el estudio. A mí, a nivel conductual, me habría interesado mucho el conocer cómo se han comportado con dieta tupper y luego con dieta cocinada por ti mismo, pero eso no lo explican en ningún momento. ¡Hala! Oportunidad perdida. Algunos apuntes sobre la composición corporal en todo el documental. Hay una parte positiva y es que no se centran, por ejemplo, en la talla ni en la propia báscula, y sí que todo el rato tiene importancia la composición corporal. Explican que no es lo mismo la masa muscular que la grasa visceral, eso es positivo. Se mide y se habla de los perjuicios de la grasa que está rodeando a los órganos y siempre el enfoque de salud, no estético. Todo esto muy positivo. Luego también tiene algunos tintes de relación con la comida. Una de las gemelas habla, por ejemplo, que de pequeña tenía mala relación con la comida, también que la ansiedad y toda la relación con el COVID hizo que tuviera pensamientos de me merezco este helado, no me merezco este helado. El que salgan esa clase de cuestiones creo que es muy interesantes, pero luego ha faltado el hecho de que haya un acompañamiento psicológico. Bueno, de hecho, yo he echado en falta en todo el documental que haya un acompañamiento profesional, no solo de psicología, porque la selección del perfil profesional de quién está ayudando en el experimento es mejorable. Por ejemplo, la parte nutricional o la parte deportiva la lleva un coach que era culturista. Podrían haber contado con gente licenciada en actividad física y deporte, o quienes les hace las interpretaciones y quien les cuenta cosas de la composición corporal es una chica que trabaja en DEXA y que hace las mediciones, los escáneres de composición corporal. Estos profesionales muchas veces están mostrando ciertos prejuicios, ciertos desconocimientos a lo largo del documental y se nota. Algunas de las frases que os leo. No sé cómo va a afectar la dieta vegana a la grasa visceral. Tengo ganas de verlo después del experimento. Oye, pues si no lo sabes, a lo mejor te tienes que leer unos cuantos papers. Me encantaría conocer cómo responden al entrenamiento si tienen diferentes combustibles. Cosa que ya se ha trabajado bastante en ciencia. En fin, todo este elenco de profesionales se podría haber mejorado mucho. Quería ver a alguien ganar masa magra mientras sigue una dieta vegana. Hay un gran bloque que se va construyendo durante todos los episodios sobre la ganadería y sobre la pesca, que es bastante interesante, de cómo es esa presión de consumo que se ejerce para que comamos carne, también todo el estigma médico que hay. Se habla, por ejemplo, de cómo se puede revertir la diabetes tipo 2 con una dieta plant-based, también hipocalórica, y cómo diferentes médicos desconocían incluso ese planteamiento, y cómo también hay una visión institucional para que se mantenga este consumo o esta promoción de la carne. Me encanta uno de los apuntes que hace Marion Nestlé, que por supuesto es una jefaza, que dice que cómo las instituciones compran y aceptan el que se pueda lanzar el mensaje de hay que consumir menos grasas saturadas, pero nunca llega a traducirse ese mensaje en decir hay que reducir el consumo de carne.
que ahí empieza a haber un montón de resistencias. Entonces, toda esta parte de conflictos de interés o de intereses económicos, la verdad es que está muy bien tratada. También se hablan de las limitaciones de los tipos de ganadería. Nos vamos a hacer una revisión de la ganadería extensiva, que por supuesto se muestra como menos cruel, pero con una crítica muy moderna en la que se ve que sería un modelo que necesitaría una gran cantidad de área y que sería prácticamente imposible de ejecutar hoy en día. Incluso los propios ganaderos que aparecen reconocen que se debería consumir menos carne y, a pesar de que obviamente abogan por su consumo, dicen que los niveles actuales son prácticamente insostenibles. Los argumentos que se utiliza para reducir la carne son en la mayoría de casos muy acertados, pero llega un momento en el que hacemos una vuelta de rosca y se entra en un aspecto de sensacionalismo, y además es una cuestión que no siempre es aplicable a Europa por tener una diferente legislación. Es un documental un poco amarillista y sesgado. Por supuesto, es un documental vegano que pretende ser propaganda, pero bajo mi punto de vista hace un flaco favor porque estamos comprando argumentos que no siempre son los más rigurosos. Y aquí da un salto en el que incluso empieza a pintar a la carne y al pescado como peligrosos. Claro que alrededor de la carne y el pescado hay ciertas cuestiones que son peliagudas, ciertas alertas alimentarias alrededor de contaminantes ambientales, de gestión de residuos, incluso también de toxinfecciones alimentarias, pero lo que se nos muestra en el documental es como un ambiente muy peligroso. De hecho, los niveles y los ejemplos que se muestran de Estados Unidos no son, afortunadamente, extrapolables a Europa, porque nuestra legislación alimentaria es mucho más rigurosa y es mucho más garantista. Esto no quiere decir que el fondo que subyace no sea criticable. El hecho de que tengamos esos niveles de hacinamiento de los animales, la mala gestión de las piscifactorías, la mala gestión de la acuicultura, la mala gestión de la ganadería intensiva nos está acercando a ciertas problemáticas, pero el documental lo pinta como directamente peligroso y directamente dañino. Y yo creo que aquí esto deberíamos haber sido un poco más prudentes y no habría que comprárselo al documental. De hecho, lo que he hecho en falta son los otros argumentos para llevar una dieta vegana, y aquí de antiespecismo y de explotación animal la verdad es que se habla muy poquito. Cuando tienes ese conocimiento, tienes la responsabilidad de hablar de ello. Toda la parte de las alternativas vegetales y el cómo seguir una dieta plant-based me parece que es muy chula. Si sumamos el episodio 2 y 3, se muestra cómo la comida vegana puede ser rica, se muestra una parte también muy interesante de la restauración. Vemos desarrollos tecnológicos súper chulos e interesantes sobre bebidas vegetales, sobre quesos, sobre nuevas tecnologías, y además, afortunadamente, siempre se pone el foco en las materias primas. Bajo mi punto de vista, quizás se romantiza un poco los ultraprocesados veganos. Hay un momento en el que se habla de tenemos que conseguir alternativas que consigan enganchar igual a la gente, que puedan competir con la comida que ya tenemos, y hacen referencia explícita a las hamburguesas, a los quesos, a las pizzas, cuando aquí habría que hacer un paréntesis de salud. No queremos generar siempre alimentos hiperpalatables. No solo por la nutrición, sino por el placer y la familiaridad de esos alimentos. La interpretación de los resultados, el capítulo 4, la parte final, bajo mi punto de vista es la peor parte, es una auténtica chapuza. Lo primero, porque ya están atribuyendo todos los resultados a dieta vegana frente a dieta omnívora, cuando no ha sido así, pero es que encima empiezan a hacer una lectura de los resultados que no es ni siquiera rigurosa. Por ejemplo, ha habido un par de gemelas que pierden masa muscular y le están diciendo sus coaches, sus entrenadores, que esto se debe a que no han comido suficientes hidratos de carbono porque estaban en modo adelgazamiento, y que tendrían que haber comido más hidratos para rendir mejor en el gimnasio. No, amigos, lo que tendrían que haber hecho en su plan de entrenamiento es más entrenamiento de fuerza y no matarlas a cardio, que es lo que habéis hecho. ¿Por qué ahora hay menos riesgo cardiovascular? ¿Porque han seguido una dieta vegana o porque se ha perdido peso y, por supuesto, grasa visceral a consecuencia de una dieta hipocalórica? Habría que haberlo controlado.
¿Por qué hay ahora mejor microbiota en los veganos? ¿Es solo por dieta vegana o es que han consumido más cantidad de frutas, de verduras, hortalizas y de legumbres? Habría que haberlo medido. ¿Por qué tienen más telómeros o por qué incluso se han regenerado a nivel de reloj biológico los veganos? ¿Por dieta vegana o porque han tomado más cantidad de antioxidantes y productos frescos? Habría que haberlo visto. Y luego, los propios conductores del estudio atribuyen toda la dieta cuando saben que ha habido un cambio de hábitos muy grande. No solo han seguido 2 modelos de dieta saludable, también han perdido peso, ha cambiado su composición corporal, han hecho más ejercicio. Creamos una buena dieta omnívora saludable. Por lo tanto, intentamos realizar una comparación justa, la dieta A con la dieta B. ¡Qué obsesión por atribuir todas las mejoras del estudio a dieta vegana! Esto es muy poco riguroso y no se debería hacer así. No podemos comprar esto como propaganda vegana. Tenemos muchos mejores argumentos y tenemos muchos mejores estudios. ¿Tú quieres hablar de composición corporal y dieta vegan? Ya tenemos estudios. ¿Quieres hablar de neurología y dieta vegan? Ya tenemos estudios. ¿Quieres hablar de salud sexual y dieta 100% vegetal? Ya tenemos estudios. Por último, decir que creo que el documental hace una muy buena lectura de cuáles son los problemas socioeconómicos para tener ese acceso a la comida saludable. Hay una crítica muy certera de cómo los barrios más humildes no pueden acceder a productos frescos. También se habla de la publicidad, de todos los estigmas y todos los mitos que se han centrado desde spots publicitarios que promocionaban la leche, de cómo distintos estamentos sanitarios han intentado promocionar la carne, el pescado y los lácteos. Toda esa lectura es fantástica. En definitiva, creo que aunque el experimento haya sido una chapuza, puede que el documental sea útil para abrir el apetito y despertar curiosidad para todas aquellas personas que quieran empezar a profundizar sobre algunos aspectos de la alimentación, sobre los modelos productivos. Creo que puede tocar alguna tecla y que digas, ostras, voy a leer más de ganadería, voy a leer más de cómo es la situación de la pesca o voy a preocuparme por seguir mejores hábitos. Se le pregunta a los participantes, de hecho, cuando terminan el estudio, que cuál es su perspectiva de futuro y todos llegan a una conclusión un poco flexitariana, es decir, que tampoco penséis que es como una máquina de hacer veganos este documental, no es Earthlings, que eso sí que es una máquina de veganizar a todo el mundo. Y sobre todo lo hace en clave positiva, muestra que el futuro es plant-based, que es una tendencia que tiene que llegar a la restauración colectiva, que tiene que llegar también a las recomendaciones de salud pública y que no es tan difícil hacerlo si nos rodeamos de ambientes que nos faciliten este cambio. Que tenemos que ir hacia un modelo más plant-based. Dentro de todo ese espectro, cuanto más 100% vegetal, mucho mejor. Claro que se puede seguir una dieta saludable que incluya alimentos de origen animal, pero también tenemos un gran cuerpo de evidencia que nos diga que cuanto más 100% vegetal sea la alimentación, salvo que lo vayas a hacer a base de salchichas ultraprocesadas, va a ser más saludable. Espero que os haya gustado el análisis del documental. Os recuerdo que en el canal de YouTube tenéis otro análisis, en este caso de The Game Changers, y espero que si os ha gustado lo pongáis en comentarios y también me preocupo de seguir analizando futuros documentales sobre comida, alimentación, nutrición que haya en las distintas plataformas a las que estamos suscritos prácticamente casi todo el mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.